Hola, cuando hablamos de alimentación, prácticamente estamos hablando de esa posibilidad de encontrar la historia misma de la humanidad, porque precisamente es el entorno en donde se va desarrollando el ser humano y ese contacto con la tierra y con sus alimentos, lo que nos permite crear una narrativa para entender cómo el ser humano, primero, por cuestiones de sobrevivencia, se tiene que alimentar, tiene que cultivar la tierra y trabajar, pero también como ese entorno de los alimentos en la mesa y alrededor de la convivencia van creando otros aspectos que tienen que ver directamente con la cultura, y es la cultura gastronómica precisamente una de esas fascinantes áreas de trabajo que a mí me han encantado, y que en el caso de cacao, que tiene un eco de magia o toda una cosmovisión de muchas culturas de los pueblos originarios mesoamericanos y por supuesto también de Sudamérica, Centro y Sudamérica, que ha generado una fascinación, que ha generado un abordaje científico desde varios aspectos de la historia y la antropología principalmente, también la sociología, la iconografía, por supuesto la etnohistoria, pero también en los recientes años desde el ámbito de la nutrición y la gastronomía. Me gustaría hablar sobre los orígenes del árbol, a los que nos remite la ciencia, porque en realidad ha habido una polémica de muchos años, prácticamente de décadas, o tal vez de siglos, donde se habla sobre el origen del árbol. Y recientes estudios nos hablan del origen silvestre del árbol en Sudamérica, en los valles amazónicos, y cómo la interacción entre los pueblos del sur y los pueblos mesoamericanos permitió que se domesticara ese árbol en el sureste de México, en la región donde la civilización olmeca, la cultura olmeca, floreció, y siendo una cultura hegemónica, una cultura que se le consideraba la cultura madre de todas las demás culturas mesoamericanas, domestica el árbol y crea a partir de esa domesticación usos culturales que trascendieron y que siguen vigentes, y ahí está la magia del cacao, que siguen vigentes en la vida cotidiana de muchos pueblos originarios, y además que revive en la tradición de colectivos que a nivel nacional y a nivel también internacional se agrupan nuevamente para revalorar ese aprecio sagrado por el cacao, sus usos, sus historias, mitología, pero también ese elemento que es fundamental para apreciarlo todavía más, que es el elemento nutricional, ¿sí? Que se pueda integrar a la dieta de las familias mexicanas, de las familias del mundo, porque está catalogado como un superalimento. Entonces, en estos capítulos o en estos episodios que vamos a platicar en el programa, vamos a ir explorando a través de una línea del tiempo sobre cómo el cacao se ha convertido parte medular de la cultura, y también cómo es una simbiosis del encuentro de culturas, y cómo nos puede narrar también la historia misma del mundo en una tablilla de chocolate. Entonces vamos a continuar. Yo sé que este viaje va a ser fascinante, porque además tan solo con pensar en chocolate, nuestro cerebro empieza a liberar endorfinas, porque hace una reacción muy interesante ahí en nuestro cerebro, y nos genera bienestar, nos genera pues alegría. Esto también tiene que ver obviamente con la química de los alimentos y con la necesidad del cerebro de nutrirse de uno de los minerales más importantes, que es el magnesio que necesitamos. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar en este tema cacaotero, en este viaje a la cosmovisión antigua, pero también a la vigente, a la de nuestros días.